Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que hayas podido conectarte a esta transmisión. Hoy día queremos seguir con nuestro estudio en el monte, basado en el libro de Mateo, todo el acontecimiento de Cristo en esta tierra hasta su partida a los cielos. Hoy día vamos a ver el capítulo 16, versículos del 13 al 28, ¿no? Y le hemos puesto por título a esta parte, ¿no? La revelación. Empecemos con la lectura. En Mateo 16, 13 al 28 dice lo siguiente: Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres a Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del infierno, del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces Jesús empezó a declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera te contesta. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿a qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Mira que es interesante este pasaje de la Biblia, porque nos habla de que Jesús está reunido con sus discípulos, ¿no? Y él les hace una pregunta muy interesante. Le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos hablan de que decían que era Elías, otros que era Moisés, otros que eran otros profetas, ¿no? Pero uno solo le dice, y lo reconoce, le dice: tú eres el Hijo de Dios. Jesús se maravilla y le dice: bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. O sea, Jesús da a entender que él no se había revelado a él, y le dice: porque esto te lo ha revelado el Padre. Esa es la primera porción de esta parte de la Biblia. Luego viene una segunda porción donde le dice: ahora, por eso yo te digo, y ahí le cambia el nombre a Pedro, a Simón, le dice: ahora serás Pedro, y sobre esta roca, ¿no?, edificaré mi iglesia y te daré las llaves, ¿no?, las llaves del infierno. Y mira que es la Iglesia Católica se agarra de esta parte de la Biblia, de este pedacito de la Biblia, para decir que Pedro fue el primer papa. Pero vamos a ir un poquito más allá. Esa es la tercera parte de estos versículos, de este estudio que vamos a ver hoy, ¿no? Ya podemos ver otra situación donde Jesús les empieza a hablar de lo que él tenía que
que pasar, les empieza a anunciar su muerte y su sufrimiento, y Pedro le dice que no, que tenga misericordia de él, que no puede pasar eso. Y Jesús, en una actitud para mí de misericordia, si bien en el momento de reflexionarlo es bastante enérgico, y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no estás viendo las cosas del cielo, sino estás viendo las cosas de lo terrenal del hombre. Pero lo deja ahí, y después sigue más bien exhortándoles y hablándoles, y les dice, y a la cuarta parte es donde les dice que es lo que cada uno de ellos tendría que vivir, que dejar para seguirle. Es muy interesante porque empieza con una revelación, ¿no? Y la revelación donde Él se revela a sus discípulos, y la revelación crece porque luego les revela cuál es el estado de cada uno de ellos. Si bien está hablándole a Pedro, pero esta porción de la palabra es aplicada para todos ellos, cuando le dice: sobre esta roca, tú eres una roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y después les muestra una actitud de misericordia, cuando deja que Pedro exprese su preocupación, que es válida, por el hecho de que él tenga que sufrir o tenga que morir, ¿no? Y con misericordia, ¿no?, trata también esa parte. Y así es como es Jesús hoy en día. Él no ha cambiado, y cuando nosotros nos podemos equivocar con cualquier forma de pensar nuestra en relación a nuestra creencia, a lo que nosotros creemos o pensamos, de cómo debe manejarse la iglesia, de cuál es la doctrina correcta, o cualquier situación, cómo se debe manejar una situación, que por qué allá lo están manejando mal, Dios viene con la misma sabiduría y nos reprende, pero no nos condena. Y la otra es que Dios no muestra qué es lo que nosotros debemos hacer para seguirlo. Vamos a desglosar estos 4 puntos. Yo te voy a pedir que me regales los próximos 25 minutos, porque yo estoy seguro que esta palabra va a bendecir tu vida como bendijo la mía. Semana a semana podemos ver en este discipulado del monte, en este estudio, que la vida de Jesús en la tierra fue el ejemplo, fue el camino, ¿no?, que Él vino a mostrarnos para que nosotros podamos seguir la vida cristiana. Avancemos. La primera parte te había dicho que es la revelación. Vamos a leer esta porción de la palabra que está en Mateo 16, del 13 al 17, y dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo quiero hacerte una pregunta. Para ti hoy en día, ¿quién es Jesús? Quisiera que te pongas a pensar en un segundo, en 5 segundos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Te has podido responder? Te puedo ayudar en base a lo que tal vez en algún momento para mí era Jesús. Tal vez Jesús es una iglesia física, es una denominación religiosa. Me refiero a que puede ser de la línea pentecostal, puede ser tal vez de las iglesias, de las asambleas de Dios, de los bautistas. Tal vez para ti Jesús es asistir a la iglesia 1 o 2 o más veces por semana, ¿no? Cuando te hablo de una iglesia, de una denominación, te hablo de asistir 1 o 2 veces a la iglesia. Te quiero poner en una situación de que creemos que tal vez Jesús es
cumplir una porción de la palabra donde dice que nos debemos congregar, que debemos asistir, o tal vez a la iglesia católica, vas a misa todos los viernes, todos los domingos. Tal vez es eso lo que tú ahorita entiendes por Jesús, o lo que es para ti Jesús, o el arrodillarte y hacer una oración como el Padre Nuestro, o tal vez una oración que es dictada por tus propias palabras. Vamos un poquito más a lo espiritual. Tal vez para ti Jesús es estar en un servicio, metido en la iglesia las 24 horas al día, viendo a los hermanos, predicando, elaborando prédicas, escuchando prédicas, sirviendo en algún área de la iglesia. Tal vez para ti Jesús son tiempos de oración y alabanza, dándole 3-4 horas al día o a la semana o cada 2 días de alabanza y de oración. Tal vez para ti Jesús es liderar una iglesia, un grupo de personas con un fin dentro de la iglesia, tratándoles de transmitir vida, tratándolos de formar. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre quién es Jesús? Mientras tú tratas un poco de calibrar qué es Jesús para ti. Veamos en Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Mira esta descripción que nos da la Biblia de Jesús. Dice que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Por qué dice eso? Porque dice que Él, sabiendo el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Jesús sabía de dónde había venido. Él había venido del Padre, ¿no? Había dejado de ser Dios, de ser el Hijo de Dios, de ser un ser poderoso, supremo, el ser que estuvo al momento de la creación del mundo, ¿no? Dejó todo eso para convertirse en un mortal, ¿no? Vivir como tú y yo por 30 años y de ahí empezar un trabajo, una encomienda, encomendado por el Padre, ¿no? Donde Él tenía que mostrarnos y acercarnos al Padre. ¿Y cómo lo hizo? Con fe, porque Él sabía que al finalizar esos días Él tenía que ser crucificado, Él tenía que ser molido, dice la palabra de Dios, por nuestras rebeliones. Él tenía que ser maltratado, avergonzado, ¿no? Pero Él dice que soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que eso significaba. En esos entonces, morir en una cruz era lo más denigrante, era lo más humillante. Solamente la cruz estaba reservada para lo más bajo de la sociedad. Y Jesús lo soportó esa vergüenza de morir casi desnudo, ¿no? En una cruz, expuesto ante todos, ¿no? Molido. Dice la Biblia que no tenía figura humana su cuerpo, de los golpes y el maltrato que dio. Y dice esta porción de Hebreos, nos dice que Él menospreció la vergüenza que le ocasionaba eso. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y sabes que Jesús, cuando vino, nos hizo la misma promesa, nos dijo que nosotros, Él está ahí, Él fue a preparar morada para nosotros y que nosotros moraremos al lado de Él. Es más, dice la palabra de Dios que Dios nos ha hecho hijos, nos adoptó. Entonces, lo que quiero decirte es que nosotros gozamos de la misma promesa, de la misma ilusión que Jesús tenía, que dice, por eso es perfeccionador de nuestra fe, porque Él vino a enseñarnos eso, a mostrarnos. Pero sigamos, ¿qué más nos dice la Biblia sobre Jesús? En Hebreos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La venida de Cristo fue definitivamente con el fin de poder romper esa brecha que había antes entre Dios y el hombre, esa brecha que se creó en el paraíso, cuando Adán y Eva pecaron y
se crea una separación entre Dios y el hombre, que más adelante Dios, a través del tabernáculo, ¿no? y a través de delegar a los sacerdotes para que sean ellos los que entren a la presencia de Dios, trayendo o pidiendo el perdón de pecados por el pueblo. Y cuando vino Jesús rompió todo eso para que cada uno de nosotros podamos acercarnos directamente al Padre y tener esa relación, ese contacto. Entonces, eso nos está diciendo la palabra de Dios, que Jesús no fue nuestro Salvador. No solamente que vino a morir por nuestros pecados, sino que quitó esa barrera que había entre el Padre y sus hijos. ¿Me entiendes? Entonces, ahora volvemos a nuestra pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? Quiero que vayamos un poquito más allá en base a lo que nos dice. ¿Sabes que en la Biblia hay como 50 versículos que nos hablan sobre Jesús, que nos dicen qué es Jesús o qué debería ser Jesús para nosotros? O sea, pero yo no puedo entender qué es una persona para mí, ¿no?, si yo no la conozco. Te voy a poner un ejemplo. El presidente o la presidenta de la República para mí es una persona, pero nada más, que gobierna, que tiene poder, que se equivoca o que no se equivoca, que es de X partido, que tiene X tendencia, izquierdista, derechista, no lo sé. Pero no sé nada más porque no la conozco. ¿Me entiendes? Y muchas veces para nosotros es Jesús lo mismo. Yo sé que tengo que pagar impuestos porque eso dice la ley. La ley, tenemos una presidente o un presidente para que se encargue de que cumplamos esas leyes. Y a veces vemos de la misma forma a Jesús. O sea, sabemos que está ahí, pero no lo conocemos. Cuando la Biblia nos está hablando de que es una persona viva, que siente y piensa. Es una persona que dio todo por nosotros con el único fin de acercarnos al Padre. Y en esta primera porción, cuando Pedro le dice que es el Hijo de Dios, le dice: bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado carne ni sangre sino el Padre. ¿Quieres que te diga una cosa? Si tú no tienes una relación personal con Dios, si tú no tienes un encuentro con Dios, nunca vas a saber quién es Jesús, porque aquí nos los enseña la palabra, que el único que nos puede revelar a Jesús es el Padre. No te lo va a revelar tu pastor, no te lo va a revelar tu iglesia, tu denominación, un servicio, no te lo va a revelar el inmiscuirte, el involucrarte, porque eso hasta cierto punto o en algún momento se vuelve religión. ¿Te acuerdas? Ya lo habíamos visto. Los fariseos eran personas que dominaban la ley, que estaban todo el tiempo en la iglesia, que estaban sirviendo, que enseñaban, pero no conocían a Dios, no conocieron a Jesús y lo tuvieron cerca, porque no tuvieron esa actitud de Pedro de recibir la revelación del Padre. ¿Me entiendes? Solamente que nosotros nos acerquemos a Dios, Él nos va a revelar a Jesús, Él se va a revelar a sí mismo a través de su amor, de su misericordia, y va a permitir que nuestra fe sea afirmada. Unas palabras, un cambio de actitud, solo eso nos separa de Dios. Muchas veces he conversado con amigos y con algún problema y tratan de contarte y te dicen: quiero que me lo ores. Yo le digo: claro que sí, pero ¿sabes qué? Ve a tu casa, enciérrate, dobla tus rodillas y habla tú con Dios. No te voy a asegurar que vas a escuchar una voz audible en ese momento o va a sonar tu celular y Dios te va a responder en ese momento. Pero sí te puedo asegurar que Dios te va a responder y tú vas a saber cuando Dios te responda. Y ahí es donde las personas empiezan a conocer a Jesús. Ahí es cuando Jesús les es revelado. ¿Me entiendes? Porque mientras nosotros no tenemos un encuentro personal con Él, solo vivimos en religión. Y es muy importante que tú y yo corramos a tener ese encuentro personal con Jesús.
que corramos a tener esa relación personal para conocerlo, para que nos sea revelado como le fue revelado a Pedro. La Biblia no habla explícitamente cómo, por qué le fue revelado a Pedro, pero yo estoy seguro que después de que Pedro tuvo su encuentro con Jesús, él estuvo pendiente de él, tal vez se acercaba, le preguntaba, hablaba, buscaba de él. De esa manera es que Pedro estaba seguro quién era su maestro, y con toda seguridad y firmeza se lo dijo. Y yo quiero que esta mañana tú te respondas, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Porque si no tenemos eso, te digo, solamente estamos jugando a ser religiosos. No importa la denominación que tú seas, no importa si eres mormón, si eres católico, evangélico, si Jesús no ha sido revelado a tu vida de manera personal. Y solo vas ahí porque cuando eran chiquitos te llevaban a la iglesia o te bautizaron o te dijeron hiciste primera comunión o no sé qué. Eso solamente te convierte en un fariseo más. Tú tienes que buscar tener una relación con el Padre, conocerlo como la persona que Él es. Sigamos con nuestro estudio. La segunda parte, cuando le dice que está, en el versículo 13 al 17, ¿no? Le he puesto de título, dice, somos la roca y tenemos autoridad. En Mateo 16, 18, 20, siguiendo la lectura anterior, dice, y aquí Jesús le habla a Pedro, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese quién él era, Jesús el Cristo. Mira, aquí hay varias partes que me llaman la atención y quiero que las veamos. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como te había dicho, la Iglesia Católica se habla de esta parte para decir que Pedro es el primer papa que hubo en el mundo. Nosotros creemos que hay una parte que los evangelistas dicen que fue el primer pastor. Pero yo quiero que esta versión de la palabra no la analicemos desde el punto de vista religioso ni doctrinal. Quiero que lo revisemos para tu vida y para la mía. ¿Y qué quiere decir cuando le dice sobre esta roca edificaré a mi iglesia? Esa palabra también es para ti y para mí. Porque tú y yo somos parte de la iglesia, somos una roca. Tú y yo somos el principio de una generación que avivará el mundo con el fuego del Espíritu Santo. Somos roca en nuestros hogares. ¿Sabes qué? Aquí esta mañana o esta tarde o esta noche Dios está diciendo sobre esta roca, o sea, sobre ti. Pon tu nombre ahí, Pedro, Pablo, Andrés, Juan, Moisés, Eduardo, Alejandro, Rafael, lo que tú te llames. Sobre esta roca voy a edificar. Si tú eres padre de familia, si eres un joven que ansía tener un hogar, una familia, o si estás asistiendo a una iglesia, tú eres una roca. Y sobre esa roca el Señor va a levantar una generación. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser la roca de una generación que ayude a cambiar este mundo, pero no a cambiar en temas políticos, no a cambiar en temas ecológicos, sino a cambiar en cuanto al conocimiento que tengamos del Padre, a impulsar a la gente que tenga ese encuentro con Dios, para que cuando nos toque partir de esta tierra, podamos ver a mucha más gente gozar de ese privilegio de vivir eternamente con el Padre. Y si quieres hacerlo más chico, por lo menos tus hijos, tu esposa, tus sobrinos, la gente más cercana a ti puede asentarse sobre tu roca. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Pedro y lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Sobre tu roca voy a edificar. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Jesús lo prometió, y tú y yo tenemos la oportunidad de acercar personas y llevarlas al reino de Jesús. Nos ha dejado la autoridad para hacerlo.
quiero que veamos, me acompañes a ver Romanos 12, 4, 5. Romanos 12, versículos del 4 al 5 dice: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Te digo, cada parte de mi cuerpo es importante. Aquí tengo una roca, tengo otra roca, tengo otra roca, y estamos llenos. Y así es como cada uno de nosotros llegamos a ser parte, llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y las rocas que tengo acá no tienen nada que ver con las rocas que tengo acá, pero ambas hacen un equipo perfecto, con sus propias funciones. Una es más débil que la otra es más fuerte que la otra, pero con esta puedo hacer cosas que con esta no puedo, y con esta también puedo hacer cosas que con esta no puedo, porque Dios es tan sabio y tan perfecto que ha hecho de tal manera nuestro cuerpo y ha hecho de tal manera su iglesia que funcionamos de esa manera. Con un solo pie no puedo caminar, con dos pies no solamente puedo caminar, puedo correr. Pero nosotros queremos que el pie izquierdo sea igual que el derecho, y el derecho tenga las mismas marcas que el izquierdo. O a veces creemos que porque el izquierdo se lastima de una manera, el derecho también debería ser, y si no se lastima es porque tiene una doctrina falsa o hace las cosas mal. Aquí en Romanos nos está hablando de que somos un cuerpo, cada uno de nosotros, y si entendemos de que cada uno de nosotros somos una roca sobre la cual Dios quiere edificar algo, somos un cimiento para algo, para una generación, para un crecimiento, ¿no? Si entendemos eso, lo podemos entender. No debería importarnos lo que pasa con la derecha, deberíamos entender que las dos somos un complemento, nos complementamos delante de Dios. Mira lo que dice en Juan 4, de 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo soy el Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué lindo cuando Jesús dice, después de que habla de que sobre Pedro va a edificar su iglesia, ¿no? Le dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado. Y aquí también en Juan nos dice que el que cree las obras que él hacía, también nosotros las podemos hacer. Hoy en día, en esta pandemia, se está hablando mucho que dónde están los pastores para salir y curar a las personas que están atravesando por este coronavirus. Pero no entendemos de que Dios nos ha dado la potestad para hacerlo, pero todo es en base a la voluntad de Él. Y a mí no me tiene que importar si mi hermano que habla o que dice una cosa o que hacía algo, hoy en día lo puede hacer. A mí me tiene que importar qué es lo que Jesús puede hacer en mi vida. Dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿Cómo podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús si no conocemos a Jesús? ¿Cómo podemos acercarnos al Padre y pedirle el nombre de Jesús si no lo conocemos? No lo conocemos. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Padre que nos revele a Jesús, que nos enseñe a conocerlo. Y después sí vamos a poder acercarnos con toda seguridad. Si yo no conozco a mi autoridad, si yo no conozco al presidente de mi institución o a mi jefe inmediato, o no conozco personalmente a la presidenta, ¿cómo yo puedo ir acercando al ministerio y pedir algo en nombre de la presidenta? Y tengo que tener una relación, y la gente tiene que ver y conocer los mismos, las tinieblas. El diablo tiene que saber que tú eres hijo de Dios, que eres ungido de Dios, que has sido adoptado, que conoces a tu Padre, para retroceder cuando vienen a atacarte. Si no te conocen,
Sigamos por favor en nuestro estudio. El tercer punto que les había dicho es que Jesús nos enseñó a ser misericordiosos. Sigamos con la lectura de Mateo 16, leemos ahora del 21 al 23. Dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. El mismo Pedro que segundos antes le había dicho que él era el hijo de Dios. El Hijo de Dios, ahora aquí estaba metiendo la pata diciéndole: Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Tú no puedes morir, es una locura lo que está. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Ahora, quiero que veamos por qué Jesús permite esto. Y mira lo que yo te voy a decir, quisiera que tú lo medites. Muchas veces en tu vida cristiana, en tu caminar diario, ya teniendo la revelación de quién es Jesús, ya habiéndolo aceptado, ya caminando con Él, tú vas a tener estas metidas de pata. Tú te vas a equivocar. Y Jesús te va a reprender. Dios te va a reprender. Dios te va a dar el modo de hacerte notar el error. Pero sabes que Él no te va a condenar. Él no te va a quitar tu salvación por eso. Él no va a ser el verdugo en el cual muchos de nosotros nos hemos convertido cuando vemos tropezar a un amigo, a un hermano, cuando vemos que un pastor, un profeta, un apóstol, no sé, el nombre que lleve, que él mismo se haya puesto, como quieras verlo, el error que comete, nosotros empezamos a darle palo, empezamos a atacarlo, empezamos a crucificarlo, tratando de mostrar que nuestra revelación es la perfecta. Jesús no lo hizo así. Jesús le había dado algo a Pedro y nunca se lo quitó, nunca le volvió a levantar esto. En ese momento lo reprendió y ahí dejó. Y yo veo a un Jesús misericordioso en esto, en su forma correcta, drástica de reprenderlo, ¿no? Haciéndole ver de que Pedro tenía que aprender a ver las cosas desde el punto de vista del reino, de la obediencia al Padre. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, que queremos ir en contra de lo que la palabra dice. Y nos justificamos y no nos justificamos, lo que hacemos es simplemente dejarnos llevar por nuestra carnalidad, por nuestra humanidad, por nuestra forma de pensar. Me gusta con la firmeza que Jesús le llama la atención a Pedro y le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino que es lo de los hombres. Y esa parte donde le dice no entiendes, estoy seguro que lo hizo meditar a Pedro, porque cuando yo leí este versículo, esta porción tan pequeña, yo digo que en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, debemos analizar si todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, ¿no?, es de Dios o es de los hombres. Cuando hablamos, cuando opinamos, cuando escribimos, a veces incluso cuando replicamos algo que alguien dijo, estamos replicando lo que es de Dios o que es de los hombres. Y muchas veces creemos que lo que replicamos es una revelación. Busca tu propia revelación, hermano, busca que Dios te revele. Busca que sea Dios el que te muestre, el que te hable. No digo que lo que los demás hagan y digan no es real, pero mejor es ir a la fuente para que no seamos tropiezo.
Y en el cuarto punto, pasos para seguirle a Él y principios que nos enseñó. En Mateo 16, 24, 28 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvarla, su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿a qué aprovecha que el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí veo 3 pasos que nosotros debemos seguir para seguir a Jesús. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Son 3 pasos. Cuando dice niéguese a sí mismo, está hablando de lo que hacía Pedro: dejar de ver las cosas terrenales y buscar el reino. Y eso es el primer punto que quiero que veamos. En Mateo 6, 19, 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Jesús acá no solamente se refiere a lo material, sino a lo que somos y representamos. Mira qué lindo cuando Jesús le dice: niéguese a sí mismo. O sea, nosotros somos carne, somos materia. Y es cierto, también tenemos un espíritu, un alma, pero normalmente cuando nacemos eso ya viene bañado, rellenado con pecado, con cosas terrenales. Y lo que Jesús acá nos está diciendo es que no miremos los tesoros en la tierra, que veamos de hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo hago tesoros en la tierra? Haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo lo que Dios te dice. ¿Y cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tienes que conocer a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Búscalo, ten intimidad con Él. Agarra 2 horas, 1 hora, si quieres empieza con 5 minutos al día, en tu intimidad, diciendo: Señor, quiero conocerte. Jesús, quiero saber quién eres. Y Jesús se va a empezar a revelar. Lee su palabra, ve. Ahí está todo: quién es, cómo es, qué piensa, qué siente. Mira lo que dice 1 Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Qué lindo. Para eso fuimos llamados. Cristo ya sufrió por nosotros. Cristo ya dio su vida, ya pagó el precio del pecado por nosotros. Solamente para que nosotros sigamos sus pasos. Tomar nuestra cruz quiere decir que no importa nuestra condición, no importa nuestro pasado, ni lo que somos, ni lo que hayamos vivido, ni lo que queramos vivir adelante. Solamente debemos agarrar y seguirlo. Él ya pagó todo eso lo de atrás, y en manos de Él está todo lo de delante. Entonces lo que nosotros solamente tenemos que hacer es caminar. Mire lo que dice el Salmo 37, 23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Debemos buscar que nuestra forma de vivir sea agradable delante de Dios. ¿Cómo hago eso? Leyendo su palabra, teniendo relación, comunión con Él, para que sepamos qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él no le agrada, qué es lo que Él quiere, cuál es el propósito por el cual Él a mí me ha formado, me ha creado. Jesús quiso explicar a sus discípulos. Te voy a leer esta parte. Dice: la revelación de Jesús a nuestras vidas, solo Dios lo puede hacer. Eso llega con una relación personal con Él. Él nos ha constituido en rocas sólidas, roca sobre la cual va a edificar su iglesia. Tú eres esa roca en casa, en tu trabajo, en tu familia. Tú eres una roca donde Dios te ha puesto. Donde Dios te ha puesto, tú eres una roca donde Él quiere edificar algo. Él nos ha dado autoridad para atar y desatar, pero esa autoridad nunca está por encima de su voluntad. Eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces nos enojamos
o no entendemos por qué sale un hermano y dice, yo ordeno, yo decreto. ¿Sabes qué? Que no te preocupe eso, que no te preocupe eso, no lo juzgues por eso. He puesto un ejemplo de que yo soy papá de 4 personas hermosas. Uno que otro se siente con más autoridad porque él usa mis cosas y no pide permiso, aún sabiendo que a mí me disgusta. O los otros son tal vez más cautos, pero eso no hace que los quiera ni menos ni más. Simplemente uno cree que ser mi hijo le da cierta autoridad, qué sé yo, en mi trabajo. Muchas veces he tenido que corregirlo, pero ha sido mi función. Igual lo amo, igual los amo, a todos por igual es Dios. Entonces, si hay un hermano que ata, decreta, ordena, déjalo. Es su identidad de hijo tal vez que lo hace actuar así. Pero no lo juzgues, no lo ataques en público. Y si verdaderamente tienes una cara con él, ve a lo secreto y ora por él. Él nos enseñó que la voluntad del Padre es difícil, si la vemos con ojos de hombre. Míralo a Pedro. Pedro decía, pero ¿cómo vas a sufrir? Y Jesús le dice, no veas con los ojos del hombre. Qué lindo, hermanos, qué lindo ver que hay un Dios que va más allá de lo que nuestra forma de pensar y ver. Va más allá. Y por eso es que Él nos enseñó. Él dice que Él nos vino a enseñar cómo debemos tener fe. Vino a cimentar nuestra fe. Porque si nosotros entendemos que Él hizo así, porque Él creía, Él sabía que había algo más allá, nosotros igual debemos hacerlo. Ahora, esos 3 pasos de negarnos, de tomar la cruz, se resumen en 3 principios, que si tú no los sabes, si tú no agarras estos principios, no vas a poder hacer estos 3 pasos. Uno es la obediencia, el otro es ser valientes y esforzados, y el otro es amarnos los unos a los otros. Si tú lees de tapa a tapa en cualquiera de los evangelios la vida de Jesús en la tierra, vas a ver obediencia, vas a ver un varón valiente y esforzado, y vas a ver un amor único que Jesús nos vino a enseñar. 3 principios. ¿Se acuerdan la otra vez cuando hablábamos el momento que Jesús iba a ascender al cielo, iba a subir al cielo y manda a sus discípulos a que se queden en Jerusalén, ¿no? Y les dio la promesa del Espíritu Santo. Ahí fue probado estos 3 principios en sus discípulos, porque tuvieron que ser obedientes y esperar. Tuvieron que esperar, no fue un día, media hora, fueron varios días encerrados en un lugar. Tuvieron que ser valientes y esforzados porque ya había la persecución, ellos ya eran perseguidos. Y tuvieron que amarse unos a los otros. Son principios que Dios nos enseñó. ¿Y por qué digo amarnos? Porque dice la Biblia que ellos estaban juntos y unánimes. Y tú no puedes amar a una persona, tú no puedes estar unánime con una persona si no lo amas, si no hay un sentimiento puro. Puedes estar unido, pero si no hay un sentimiento puro. Y el Espíritu Santo dice que descendió. Y el Espíritu Santo no hubiera descendido si no hubiera visto estos 3 principios en estos discípulos. Hermano, ayer escuchaba una meditación de un pastor donde él se cuestionaba y decía que nosotros no hemos aprendido a vivir pensando en los demás. Siempre hemos vivido pensando en que mañana es otro día, en que mañana voy a poder hacer lo que hoy día debía haber hecho, en que mañana es un buen día para empezar. Estamos viviendo en épocas muy difíciles donde no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si vamos a despertar cuerdos, sanos, o tal vez vamos a partir a la presencia del Señor. Yo quiero invitarte a que no permitas que pase un día más sin que puedas acercarte a Jesús,
Que no permitas que pase un día donde Jesús no pueda ser revelado a tu vida, donde Jesús no puedas conocer de Jesús. Y yo te digo una cosa, no necesitas nada más que acercarte a Él, y puedes hacerlo solo. Puedes ahí en la intimidad de tu casa doblar tus rodillas y decirle: Jesús, quiero conocerte como la persona que eres, quiero conocerte como la persona que vino acá, vivió 33 años y nos dio una línea de vida que debemos seguir, pero quiero conocerte. Yo te puedo contar, te puedo transmitir conocimiento, revelación incluso que puedo recibir de parte de Él, pero es mucho más provechoso para ti, y además que es necesario que tú recibas esa revelación directamente del Padre, porque si tú no has recibido esa revelación, si tú no has tenido ese encuentro personal, créeme que lo único que estás haciendo es caminar como fariseo, con un conocimiento de algo teológico, un conocimiento histórico. Tú necesitas para tu vida un conocimiento real, vivo. Y ese conocimiento real, vivo, te va a llevar a servir en una iglesia, te va a llevar a congregarte en una iglesia, pero lo harás por obediencia, lo harás como un varón, una varona valiente y esforzada, sirviendo, esforzándote, enfrentando la vida, ¿no? y te llevará a hacerlo con amor. Y tendrás que negarte a ti mismo, tendrás que agarrar tu cruz, tu pasado y todo, sabiendo que nada de eso importa, pero que tal vez el mundo te lo va a echar en cara todo el tiempo y te lo va a dar, pero no importa, tú vas a caminar con Jesús y lo vas a seguir, porque vas a saber qué es lo que tienes que hacer para seguir. Espero que este estudio, estos versículos que hemos compartido puedan ayudarte a entender de que Jesús no es religión, Jesús no es, conocer a Jesús no es una actividad, no es una rutina de semana, de días, de meses, no. Jesús tiene que ser revelado a tu vida por el Padre. Jesús es una persona, es un ser que vivió como humano 33 años acá, y Él sabe lo que tú vives, Él sabe lo que tú sufres, Él entiende porque Él también pasó por eso. Y Él está presto ahí para ayudarnos, para interponer nuestras peticiones delante de Dios. Y Él quiere tener una relación contigo, Él quiere revelarse a tu vida. Solamente Dios puede revelarse a tu vida. Yo no puedo revelarlo a Dios tu vida, ni lo puede hacer ningún pastor, ningún líder, ningún papa, ningún cura, nada. Solamente Dios puede revelarse a tu vida, como el Padre, como el amigo que Él es, como el Dios que Él es. Y yo te invito a que tú busques de Él, que tú te esfuerces. No sabemos si mañana vamos a estar vivos, no sabemos qué va a pasar. Si tuviéramos la oportunidad de retroceder hace 4 meses, 3 meses, y agarrar a esas miles y miles de personas que han fallecido, y agarrar a aquellas que han fallecido sin escuchar de Dios o sin aceptar a Dios como su Señor y Salvador. Sé que muchos de nosotros nos esforzaríamos y nos dieran 48 horas para hablarles, nos esforzaríamos en esas 48 horas para revelarles, para hablarles de Él. No esperemos que eso nos pase. Acerquémonos a Dios, busquemos de Él, busquemos que Él se revele a nuestras vidas. Te agradezco por tu tiempo, agradezco por haberme acompañado, y voy a hacer una oración por ti para cerrar. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder hablar y transmitir, Señor, tu palabra. Gracias, Dios, por cada persona que ha estado escuchando. Te pido que en tu amor y tu misericordia, Señor, tú puedas tocar sus corazones y, Señor, tú puedas revelarte a ellos, Señor. Padre, que tu presencia, que tu persona sea revelada a cada uno de ellos, Señor, con tu voluntad, con tu perfecta voluntad, con tu amor, con ese amor, Señor, que solamente tú puedes darlo, Dios. Gracias por este privilegio. Oro por cada una de las personas, Señor, que su hogar, su familia sean bendecidos, sean tocados, Señor,
Cubre, Señor, cada casa. Padre, cubre cada casa, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que no entre enfermedad, la muerte no entre, Señor, en estas casas. Bendito eres Jesús, bendito eres Dios. Amén. Dios te bendiga, amigos, nos vemos más adelante. Bendiciones.